Con las emociones, el trabajo es el mismo que con las sensaciones corporales o que con los pensamientos. La idea es observarlas de una forma que sea más desapegada, es decir, no sobreidentificarme tanto con eso que siento, poder separarme, y ahí lo ideal pues sería un poco como poder ver ese contenido emocional como el flujo de un río y poder crear un observador interno que contemple esa emoción desde un lado. Es decir, intentando que no se nos lleve la corriente, que no se nos lleve ese flujo emocional, pero tampoco no vamos a girar la cabeza hacia otro lado, ignorando la emoción, porque al final va a ser un poco como los niños cuando cierran los ojos y dicen no me ves. Es decir, la emoción no por no atenderla no va a ser que no me afecte. Esto es Andar Consciente con Stanis. En resumen, la propuesta sería poder estar con la emoción sin que ésta se nos lleve, y para eso necesitamos de la respiración. Como explicaba el doctor Alexander Lowen, la emoción tiene mucho que ver con el oxígeno, y es que parece que cuando empezamos a sentir una emoción es un poco como un fuego que se enciende. ¿Qué sucede cuando nosotros nos asustamos? Aguantamos el aire y de alguna manera lo que intentamos inconscientemente es no sentir esa emoción. Entonces es cierto que ese fuego que se prendió en su momento poco a poco se va a ir extinguiendo y va a generar un residuo, del mismo modo en el que si yo le quito el oxígeno a un fuego va a dejar troncos y carbón a medio quemar, en nuestro organismo van a quedar pues a nivel hormonal, a nivel de neurotransmisores, a nivel de tensión en músculos y fascias, a nivel de disfunciones en diferentes órganos, van a quedar residuos cuando no podemos darle un espacio a esa emoción a través del respirar y que por lo tanto nuestro organismo puede hacer todo el proceso de tránsito emocional que es para lo que estamos preparados. Y es que la respiración es la gran herramienta que tiene nuestro organismo para regularse emocionalmente. Si nos fijamos, ya de una forma más bien inconsciente, cuando tenemos miedo lo que hacemos que es tomamos el aire y lo guardamos, nos echamos para atrás, abrimos mucho los ojos. Y ahí lo que nos va a ayudar, por ejemplo, es soltar el aire, que es justamente darle a mi organismo el mensaje de que no es tan peligroso esto que está pasando. Con la rabia, por ejemplo, lo que sucede es que la respiración se hace muy entrecortada. Muchas veces como que focalizamos la visión en el objetivo al que queremos atacar. Entonces ahí lo que nos va a ayudar, por ejemplo, es salir de esta hiperventilación para poquito a poco ir a una respiración un poco más calmada. También soltar el aire. El soltar el aire es muy importante porque va a ser la parte que nos va a activar de una forma más importante la parte del sistema nervioso que nos calma, que es la parte parasimpática. Mientras que en el inspirar lo que hago es cargarme de energía y sobreactivar la parte simpática, que es la parte pues, de la acción, de la lucha, de la huida. Para la tristeza, la respiración que inconscientemente a veces hacemos, que es esta del llanto, como que hay una cosa un poquito más lánguida, es un tipo de respiración que podríamos decir que nos calma. Hoy en día también está muy estudiado, y de esto habla mucho el doctor Andrew Huberman, de lo que se llama el suspiro fisiológico, ¿no? Que sería algo así como... Es una doble respiración en la cual se ha visto que esto nos calma muy rápido y que es lo que inconscientemente hacemos cuando estamos en la tristeza. Para la alegría, la respiración no sé muy bien cómo es y tendría más que ver quizás con una respiración amplia, quizás como con un tipo de respiración que también nos energetiza, con lo cual sabemos de que si queremos estar un poco más regulados y más conectados con la alegría, puede ser interesante empezar a poner la atención a que nuestra respiración sea más funcional. Y para que sea más funcional, es interesante que empecemos a poner la atención lo primero a que nuestra inspiración sea por la nariz. Si estamos en un momento, podríamos decir, neutro o donde no hay un exceso de estado emocional agitado, nos podemos mantener también en la expiración por la nariz.
Es importante, y esto quizás merece otro vídeo, pero la respiración nasal sabemos de que tiene infinitos beneficios sobre la respiración bucal, pero también para la regulación emocional. Y se ha visto, por ejemplo, que en niños que son más respiradores bucales, que respiran más por la boca, tienen una tendencia mayor pues a las rabietas, a las pataletas, a los berrinches, incluso a una falta de atención. Y esto probablemente se pueda aplicar también a los adultos. Entonces, cuando hablamos de una respiración que nos ayude a regular nuestro estado emocional, siempre vamos a hablar de una respiración que sea calmada. No es tan importante que sea una respiración muy profunda, sí que sea un poquito más amplia, tomando el aire siempre por la nariz, y ahí nos puede ayudar soltar el aire por la boca. Si queremos añadirle un beneficio extra, podemos poner la letra A, como si estuviéramos empañando un cristal. Y sabemos de que este movimiento que se produce en las cuerdas vocales, que de alguna manera también hace que el flujo del aire salga más lento, nos va a ayudar a poco irnos regulando. Que para mí es la clave cuando hablamos de gestión emocional, es regular la emoción para que ésta no se dispare. Y ahí, insisto, la respiración es lo que más nos va a acompañar. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas en consulta me dicen, claro, es que llega ese momento de discusión de pareja, de reunión tensa en el trabajo, de momento conflictivo con una amiga o en el momento que sea, me desregulo emocionalmente y ahí se me olvida respirar o no me acuerdo o no tengo los recursos para poder hacerlo, porque quizás estoy mucho como en el bloqueo, ¿no? Yo ahora lo exagero evidentemente, pero la persona se siente muy abrumada, con lo cual no puede recordar esta estrategia, esta herramienta que es la respiración. Y por eso es muy importante entender que igual que los bomberos no se entrenan con las emergencias, es decir, los bomberos tienen un entrenamiento previo, han hecho todas unas prácticas y de forma continua se mantienen en forma. Y eso es lo que hace que cuando llega la emergencia, que cuando llega ese momento en el que necesitan esas habilidades, ya las tengan no solo desarrolladas, sino también practicadas. Entonces, con esta analogía lo que intento decir es que la respiración es algo que deberíamos de practicar, deberíamos de respirar para no morirnos, pero que podría ser interesante que podamos practicar en nuestro día a día como una forma de que después, cuando llegue el momento de tensión, nosotros ya lo tengamos más instalado, con lo cual que lo tengamos más a mano. Si durante mi día yo puedo tomar 5 minutos, 10, idealmente 20, pero si tengo 5 o 10 minutos es suficiente para simplemente sentarme, tomando el aire por la nariz, bajamos a la zona del vientre, tratando de llenar bien primero el vientre y después, poquito a poco, vamos exhalando por la boca. Hay 1000 herramientas, 1000 estrategias, 1000 protocolos de respiración. Está la coherencia cardíaca, que es inspirar en 5 segundos y soltar el aire en 5 segundos. Está el slow paced, que es inspirar en 4 segundos, soltar en 6 segundos. Está la respiración que le llaman box breathing, que sería como tomar el aire en 5 segundos, sostener sin respirar 5 segundos, soltar en 5 segundos, volver a sostener y así varias veces. Hay todo tipo de pranayamas que vienen del yoga, donde respiramos primero por un lado, después por el otro. En el budismo tibetano están todas estas herramientas del tumo y prácticas súper complicadas de respiración. Está el método Wim Hof, en fin, hay tantísimas formas de respirar. Sin embargo, todo que creo que son muy interesantes y yo las voy practicando, y hay alguna aplicación que es muy interesante porque ya te hace como la guía y te permite no tener que estar contando segundos. Insisto, todo que son muy importantes estas herramientas, a veces nos alejan de la práctica porque lo sentimos muy complicado. Entonces, para hacerlo muy simple, la respiración es básicamente una respiración tranquila, no tanto una respiración profunda, porque ahí evidentemente lo que voy a hacer es hiperventilar y me voy a poner todavía más nervioso, me va a empezar la cabeza a embotarse un poquito, entonces es una respiración más bien tranquila.
Es una respiración donde la exhalación, el soltar el aire, tratamos de que sea un poquito más largo que la inspiración. Es decir, yo suelto más aire del que tomo. De esta manera le estoy dando un poquito más de ventaja a la parte parasimpática del sistema nervioso. Es decir, que me va a ayudar a regular esos estados emocionales que suelen tener que ver con una hiperactivación de la parte simpática. Entonces hemos dicho que sea tranquila, que sea a ser posible con la expiración más larga que la inspiración, tomando el aire por la nariz y soltándolo por la boca y tratando en la medida de lo posible de bajar el aire a la zona del vientre y que no se quede en una respiración muy torácica, que podamos hacer una respiración pues más desde el vientre, más abdominal. Entonces ahí sí podemos recordar esos pasos, que básicamente es tratar de tener una respiración tranquila y consciente. En el momento en el que yo ya la hago consciente, es decir, que le pongo mi atención, la respiración ya se hace un poquito más amplia y un poquito más tranquila. Ahora bien, hay diferentes grados de intensidad en los que yo puedo sentir una emoción, del 0 al 10. Y todas estas maravillosas herramientas que hemos visto en el último vídeo pueden ser útiles, es cierto, sobre todo para emociones que experimenten unos niveles bajos de intensidad. Pero, ¿qué podemos hacer cuando estamos en un estado, podríamos decir, de colapso emocional, ¿no? Cuando la emoción ya nos ha superado y empezamos a actuar de una forma irracional? Es decir, que muchas veces cuando ya ha pasado este colapso me arrepiento de lo que he hecho o de lo que he dicho. Ese estado del que hablo en neurociencia se conoce como el secuestro de la amígdala. Es decir, la amígdala cerebral, parece que especialmente la izquierda, se sobreactiva y es una parte del cerebro que está muy relacionada con la gestión del miedo y de la rabia, pero también de los recuerdos traumáticos. Entonces, al sobreactivarse es un poco como una campana que empieza a sonar muy fuerte y la parte racional de nuestro cerebro, que es la parte prefrontal, es como si quedara anulada. Yo digo, como que la campana suena tan fuerte que la parte racional no la escucho. Entonces ahí es muy importante darnos cuenta de que ese es un estado de total inconsciencia, es decir, un estado en el que yo estoy totalmente desregulado y que por más de que venga alguien a decirme algo brillante que me pudiera ayudar a entender lo que ha pasado o a salir de ahí, no va a entrar. De la misma manera en la que no entra cuando una niña o un niño están en plena rabieta, en pleno berrinche, en plena descarga. No hay nada que yo pueda decirles que les vaya a ayudar. Entonces ahí vamos a necesitar una herramienta que sea realmente muy potente. Si miras en YouTube, me imagino, porque no lo he hecho, deben haber 1000 herramientas para lidiar con un estado emocional desbordado, ¿sí? Como con esa angustia y ansiedad que nos sobrepasa. Pero para mí la manera más eficiente y más rápida es una ducha de agua bien fría. Entonces, en ese impacto corporal que vamos a tener cuando nos metemos a una ducha con agua fría, es como si tenemos un pico, ¿no? Así como está el pico de glucosa que sube y después cae en picado. Yo lo que voy a hacer es esta parte de mi sistema nervioso autónomo, la parte simpática, la de lucha, huida, la de la activación, se va a subir muchísimo. Incluso a veces hiperventilamos cuando entramos al agua fría. Entonces es como que yo voy a conectar un montón con todas estas hormonas del estrés, ¿no? Noradrenalina, adrenalina, cortisol, ¿no? Todas las catecolaminas están ahí a tope, suben hasta el máximo, pero en el momento en el que salga de la ducha van a caer en picado. Y eso, pues evidentemente la ducha fría nos despeja, ¿no? Como que nos quita todas las tonterías que podamos tener en la cabeza en ese momento, tonterías con todo el respeto, porque yo también he estado ahí y todavía de vez en cuando estoy en esos estados alocados, pero sobre todo lo que va a hacer es como resetear, es decir, yo salgo como otra persona. Y además, como hay también un aumento de la testosterona y un aumento de la dopamina, de alguna forma salimos de esa ducha fría de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, más empoderados, más calmados también al mismo tiempo, como en un estado de más centramiento y de más firmeza. Y eso nos va a permitir lidiar mucho mejor con la situación que inicialmente nos llevó a este estado de desregulación. Esta herramienta la descubrí de una forma casi casual en un momento realmente difícil de mi vida
Y fue un fin de año en la montaña, en un sitio de bastante frío, con una pareja con la que estaba recién empezando y con la que teníamos en ese momento una relación muy tortuosa, una relación, como dice Evania y Sergio, un poco infernal. Y ahí, en un momento ya de desesperación, desregulado, ya no sabía qué hacer, pues se me ocurrió, y todavía no había empezado con los baños de agua fría, de esto hace más de 5 años, se me ocurrió meterme a la ducha con el agua más fría. Y era un agua que, pues eso, del río de la montaña, un agua bien, bien fría. Y en ese momento fue como eso, ¿no? Llevar al límite mi estado de locura, entre comillas, mi estado de desregulación. Y al salir me sentía otra persona. Me sentía centrado, me sentía tranquilo, me sentía capaz de resolver el conflicto que me había llevado ahí. Pero si mi recomendación es demasiado bestia para ti, lo que te diría es que pruebes sobre todo a salir del espacio donde estás. Si es posible, sal a la calle y todavía mejor a algún lugar con naturaleza, aunque sea un parque. Siempre salir del lugar donde estamos desregulados, sea la oficina, sea la casa, sea cualquier otro lugar, nos va a ayudar a tomar perspectiva, porque sabemos de que estando encerrados y sobre todo cuando estamos con una pantalla, nuestro cerebro también como que se encierra y se encapsula, con lo cual vemos también la vida un poco más como desde un lugar de encerramiento. Y después es eso, el estar en movimiento también me permite drenar, el estar fuera me oxigena, oxigena mis células y oxigena también a mis pobres neuronas que están ahí todas agazapadas, ¿no? sin poder funcionar demasiado bien, y me va a ayudar, pues eso, a que cuando ya estoy en colapso, que ya ninguna palabra que diga va a ser útil, pues a poder ir poco a poco transitando esa sensación. Hay que entender de que si nos quedamos en el mismo espacio, de forma inconsciente nos sentimos como animalitos encerrados. Y eso lo único que va a hacer es ponernos más agresivos o más congelados todavía, según el tipo de carácter que entendemos. También es importante entender que las emociones son reacciones psicobiológicas, es decir, se nos mueven cosas a nivel psicológico, pero sobre todo sentimos cosas en el cuerpo. Cuando algo nos mueve de la relación con otra persona o incluso de mis pensamientos, hay un montón de reacciones que ocurren en nuestro organismo, a nivel hormonal, a nivel de neurotransmisores, a nivel de diferentes órganos, a nivel de tensión en mis músculos y mis fascias. Cuando aparece la emoción, también aparece una determinada energía con ella. Y es una energía que no es abstracta, ni es, no, sí, lo energético. Bueno, seguro que también hay cosas ahí, pero es algo que podemos medir, por ejemplo, con los cambios de temperatura que suceden en nuestro cuerpo. Sean con emociones, podríamos decir, más calientes o más expansivas, como la rabia y la alegría, o con otras emociones que podríamos decir más de contracción, como la tristeza y a veces el miedo, pues algo se nos va a mover dentro de nosotros con esa emoción. Y en cualquier caso, como sabemos de que la energía ni se crea ni se destruye, pues o la gestionamos o la drenamos o se va a acumular. Entonces, el cúmulo de emociones no gastadas, sabemos ya hace muchos años, y ya no es una cosa ni de pseudociencia, ni de los humanistas, ni de los locos de las hierbas de no sé qué, sabemos, porque ya nos lo dice la ciencia oficial, por fin, que el cúmulo de emociones no resueltas nos enferma. Entonces también darnos cuenta de que no nos sirve para gestionar la emoción evadirnos con una pantalla o comer porquería. Otra forma que tenemos de salir de ese secuestro emocional es realizando algún tipo de herramienta psicocorporal, que básicamente son formas que tenemos de intentar ablandar esta coraza muscular, que es esta parte de tensión crónica que acumulamos en nuestro cuerpo pues prácticamente desde la infancia, y que es uno de los mecanismos de defensa que tiene el cuerpo, que tiene todo el organismo, para protegernos de ese dolor emocional. El problema es que de algún modo lo que hace es atrapar la emoción, insisto, en el tejido miofascial, en los músculos, y que no la podamos expandir, que no la podamos drenar. Entonces, a través de estas herramientas que muchas veces vienen o del yoga
o del Qigong o de otras herramientas, podríamos decir, ancestrales, pero que las hemos ido adaptando poco a poco a la psicología más corporal, pues desde el análisis bioenergético, la terapia reichiana y todas las nuevas terapias que también incluyen esta parte somática, esta parte corporal, y ahí hay dos que para mí son las más efectivas porque también son muy sencillas y muy rápidas y que básicamente consisten en movilizar toda esta parte del torso acompañado de la respiración. Entonces, la primera sería simplemente con los brazos a un lado. Cuando inspiro, cuando tomo el aire, subo los brazos y al soltar el aire, bajo los brazos. Entonces esto lo puedo hacer las veces que necesite. También puedo flexionar un poquito las rodillas cuando bajo y volver a retomar esta postura más erguida cuando subo, y es algo así como esto lo puedo hacer 10, 15, 20, 300 veces, las que necesite, hasta que sienta que este exceso de tensión concentrada muchas veces en esta zona del pecho, del esternón, poquito a poco se va aflojando. Y la idea es de que la respiración sea lenta, sea una respiración calmada, sobre todo que cuando yo suelto el aire trate de hacerlo con la letra A o que trate de hacerlo como si estuviera empañando un cristal. Porque de esta manera lo que voy a hacer es acompañar también a que mi sistema nervioso pueda poquito a poco volver a regularse. Otra forma que tenemos es muy similar a la que acabamos de ver, que es inspirar abriendo, suelto el aire, regreso. Y es un poquito como que cierro, no de forma exagerada, pero es como que me cierro, me vuelvo a abrir. Y es importante ir acompañándolo siempre pues, de esta respiración, como digo, una respiración calmada, que permita que poquito a poco yo vaya saliendo de este embotamiento, de este secuestro que me ha traído la emoción, y que pueda ir transitando, que pueda ir drenando todo ese exceso de tensión para poder después pasar a una parte en la que ya sí tengo disponible la cognición, ya tengo disponible mi mente, para que me pueda explicar un poquito qué ha pasado y para que yo pueda tomar algún tipo de acción o para que pueda por lo menos elaborar un poquito lo que ha sucedido para aprender de ello. Y después de estar un ratito aquí, que insisto, estos son 10, 15 veces que lo podemos hacer, no nos toma más de 2 minutos, podemos ya pasar a otras herramientas más concretas del análisis bioenergético, como es por ejemplo el arco. En el arco lo que buscamos es que nuestros puños estén en la zona de los riñones, en la zona de las lumbares, y lo que vamos a hacer es poner los pies a la altura de los hombros, flexionamos un poquito las rodillas y vamos a buscar esta tensión en toda la zona del diafragma, que la vamos a conseguir arqueando un poco la espalda. No hay que exagerar tampoco para que no nos duelan las lumbares. Y después, como también queremos no solo este estiramiento que es más vertical, insisto, en el que abrimos toda la zona del vientre, toda la zona de los músculos respiratorios, diafragma y demás, sino que también buscamos que se abra un poquito la zona del esternón, la zona del pecho. Y para eso lo que vamos a hacer es tratar de juntar un poquito los codos, como si quisiéramos juntar los codos, y a ella vamos a sentir inmediatamente pues este estiramiento que es, insisto, vertical y horizontal al mismo tiempo. Y aquí podemos estar 10, 15 respiraciones. Y vamos a ir sintiendo como toda esta zona, que es donde muchas veces se nos atascan las emociones, poco a poco va haciendo espacio para que la emoción fluya más libremente y por lo tanto que pueda drenarse. Por otro lado, también me doy cuenta de que muchas veces las personas se sienten como culpables de sentir cosas. Por ejemplo, muchas mamás sienten culpa de, ostras, es que me enfado con mi hijo, incluso alguna mamá me ha llegado a confesar, es que mi hijo no me cae bien, no me gusta.
Hay personas que se sienten culpables de ser tan sensibles o que creen que les van a juzgar como poco productivos o poco serios si, por ejemplo, se emocionan en el trabajo o en la calle, ¿no? Que me van a señalar, oye, mira, esa persona. A veces creemos que se nos va a señalar de dramático o, qué sé yo, un sinfín de creencias que tenemos alrededor de las emociones y que muchas de ellas pues tienden a hacer de que no vivamos la emoción de una forma sana y natural. Algo que siempre me ha generado mucha compasión es cuando alguien en consulta, sobre todo en las primeras visitas, me pide perdón por llorar, ¿no? Es como que conecta con algún tema emocional, aparece un poco de llanto y ahí es como perdón, perdón, y la persona como que ves que se repliega. Y eso me causa mucha ternura y mucha compasión porque es darnos cuenta hasta qué punto tenemos un tabú con el sentir, que ya ni siquiera en una consulta de psicoterapia nos podemos dar el permiso para llorar a gusto, porque después hay personas que lloran pero es un llanto como a medias, es ese llanto como medio contenido que es el que a veces nos lleva a tener dolor de cabeza después. O sea, muchas veces hay personas, sobre todo mujeres, que es que claro, lloro mucho y me da dolor de cabeza. Quizás hay como un freno de manos, como que vamos acelerando con el freno de mano puesto. Entonces, claro, los discos de freno se ponen al rojo vivo, ¿no? La cabeza tiene mucha tensión cuando yo estoy conteniendo. Entonces, en consulta siempre hago la broma, cuando la persona ya ha podido transitar por esa emoción, ya está en un estado un poquito más neutro, suelo hacer esta broma de que los pañuelos, que además los tienen al lado, están incluidos, hay barra libre de pañuelos que está incluido en el precio de la sesión. Ahora me estoy acordando también que hace unos años, cuando daba formación de gestión emocional, solía llevar caramelos como una especie de premio simbólico para las personas que se daban el permiso a llorar. Y es que para mucha gente el poder llorar en público, el poder llorar en un grupo, es algo que ha sido tabú. Entonces, a través de ese pequeño regalito, aparte de quitarle hierro y de normalizarlo, la idea era sobre todo poder resignificar, ¿no? Poder darle otro significado a cuando yo me expreso de una forma vulnerable en un grupo. En resumen, creo que nos ayudará muchísimo normalizar las emociones, pues simplemente como un nivel más de la experiencia humana. Así como hay un nivel mental, racional, hay un nivel corporal, de sensaciones, y que de alguna manera, pues es eso, es que nos gusten o no, las emociones van a seguir en nuestro día a día, llevan con nosotros millones de años, y hay que recordar que tienen una función adaptativa y funcional, es decir, que nos sirven. Si las normalizamos y aprendemos a gestionarlas, probablemente dejaremos de llevarnos tan mal con ellas. Pero sobre todo la idea que he intentado transmitir es que necesitamos poderle dar más espacio a la emoción, ir aflojando poco a poco este temor que tenemos muchas personas a sentir, especialmente a sentir esas emociones pues que nos resultan más incómodas, como el miedo, la tristeza o la rabia, y para algunas personas incluso la alegría. Darle más espacio a la emoción no es dejar que me secuestre, no es dejar que me arrastre al dramatismo y tampoco no es reprimir la emoción y congelarme. La idea es poder estar un poquito en la emoción, respirando, sosteniendo esa energía que nos mueve y permitiendo que poco a poco drene para que haga su curso natural y podamos pasar a otra cosa. Todo esto que suena también en un vídeo, o en un libro o en un curso, pues para los humanos corrientes, como yo, y posiblemente también como tú, nos suele resultar muy difícil, ya que la emoción la solemos vivir habitualmente de una forma bastante desregulada. Y ahí, pues según nuestras tendencias de carácter, lo hacemos de una manera más contenida o de una manera más desparramada. Entonces, por más de que nos empeñemos en creer que somos súper racionales y que tenemos un gran dominio sobre nosotros mismos, las emociones siguen gobernando nuestra vida desde la sombra. Pero bueno, en cualquier caso hablaré de eso un poquito en los próximos vídeos, hago el spoiler, y agradecerte como siempre tu tiempo y tu atención.